Me causa mucha alegría presentaros, aunque creo que la mayoría de personas ya la conocéis, a Aida Sánchez de Serdio. Yo creo que también nos buscamos una excusa para... La echamos mucho de menos en la Universidad de Barcelona, entonces nos buscamos excusas para traerla y tenerla cerca, aunque en realidad, pensando quién podía encargarse de la charla inaugural del simposio, no tardamos mucho su nombre no tardó mucho en salir, ¿no? Pero es una persona que en estos últimos 20 años, podríamos decir, ha vivido de primera mano este giro social de las artes en diferentes instituciones, en diferentes comunidades, también en escuelas, no solo aquí en Barcelona, sino también como directora del programa de actividades del Reina Sofía. Ella ahora es profesora en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC. Y bueno, hace 3 años publicó un libro que yo recomiendo, que os recomendamos todo el equipo de CARES encarecidamente, sobre una educación imperfecta, en el cual justamente aborda cuestiones que tienen mucho que ver con los procesos colaborativos y con políticas de colaboración, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que Aida para problematizar esto que hoy tratamos de explorar hoy y mañana? Así que, muchas gracias. Ahora me he puesto nerviosa. No, que estoy muy contenta de estar aquí. Os agradezco un montón la invitación y se mezclan como muchas cosas, ¿no? Afectivas, intelectuales, profesionales en el estar aquí, ¿no? Por estar de nuevo en la Fundació Tàpies, por compartir un proyecto de personas tan cercanas. Iba a decir que habían sido, pero no, porque ahí seguimos. Y, por ejemplo, el máster de Artes y Educación sigue siendo un vínculo que anualmente renovamos. Y... ¿Qué exposiciones tenéis aquí? Así que es un placer y es un honor y vamos, me sonrojo de pensar que estaba tan claro que me ibais a invitar. A mí me hace mucha ilusión porque es un tema que le tengo mucho cariño. Yo iba a hablar en catalán. ¿Hay algún problema? ¿No? Si algú... ¿Sí? Bueno, vale. So much. No pasa nada. No, haré una traducción a vista, no pasa nada. No pasa nada. No, porque además es la ponencia y, bueno, no sé, está bien, no hay ningún problema, pero es bonito. El catalán. Así que nada, pues nada, que estaba muy contenta, así que como es un tema que le tengo mucho cariño y que es un tema sobre el que he pensado bastante, tengo que decir que sobre todo desde la universidad, que ha sido siempre mi lugar, tampoco nos pensemos que he estado por ahí haciendo proyectos por el mundo, pero sí he estado cerca de muchos y el que me los permitieran acompañar ha sido una ocasión de aprendizaje. Al fin y al cabo, quien se dedica a la educación no puede hablar de la nada, ¿no? Tienes que hablar de algo y de ahí que el tema de las comunidades de aprendizaje impliquen también el sumarse a procesos colectivos de otra gente y caminar juntas en esto y aprender. Entonces, para mí también ha sido una oportunidad de volver a pensar sobre cosas, ¿no? Porque sí, efectivamente, la friolera de 20 años ya los debe hacer, que vamos dándole vueltas al tema, y si no son 20, son 17, así que no vamos a calcular fino. Y la oportunidad de volver a pensar sobre esto, pues para mí es importante porque las cosas se mueven y hay que volver a recuperar... Cronómetro. Hay que volver a recuperar reflexiones, ¿no? Volver a resituarlas, colocarlas en otro lugar y hay que ir siguiendo las transformaciones que se producen en el campo y también las transformaciones de la situación cultural, política y social en general, de manera que hace 20 años obviamente no estábamos como estamos ahora. Así que va a ser un gusto compartir reflexiones, pero también aprender de lo que aquí se vaya a discutir en los próximos días, porque estaré también hoy y mañana y con gusto escucharé las comunicaciones de las que ya hemos tenido así un spoiler y que haciendo lectura en diagonal prometen un montón y tengo muchas ganas de escucharlas en debate. Así que ahí vamos. Entonces, el título genérico era esto de desafíos y oportunidades del giro social de las artes en la escuela y es verdad que con Aurelio decía, igual pienso un subtítulo, pero como no lo traje a tiempo, sí que lo tengo ahora aquí escrito y lo voy a soltar porque también... Tiene un punto de divertimento, pero al final intentaré explicar por qué. Que se titula algo así como Entre la posibilidad de lo concreto y el sublime estructural, o por un estrabismo estratégico, puestos a buscar algo más divertido. Yo me quedaría sobre todo con el estrabismo estratégico, que al final veremos de qué va.
Entonces, ahí vamos. La cuestión es que lo bueno de esta jornada es que da lugar a pensar sobre algo que ya tiene cierta historia. Y será por una cuestión de ir encaneciendo, pero vas pensando que todo ya tiene una cierta historia y evidentemente hay una historia que tú ya no has presenciado y que ocurrió mucho antes, pero es cierto que porque en este país algunas cosas empezaron en momentos históricos posteriores a otros países, lo tenemos como más cerca. Entonces, sí que ya hay una cierta historia de esta relación entre escuela y prácticas artísticas colaborativas o comprometidas socialmente, etc. Y por ejemplo, pensaba en un hito que no es que sea inaugural, lo digo simplemente como sintomático de algo que ya estaba pasando en el momento, pero si lo pensamos un poco, en Residencia empieza en 2009. Y yo creo que esto también sitúa un poco una época, que no quiere decir, insisto, que antes del 2009 no se estuvieran haciendo cosas, se estaban haciendo y bastantes. Pero es cierto que en ese momento hay como una especie de reconocimiento o cierta consolidación muy relativa, porque la precariedad continúa hasta nuestros días, pero digamos que institucionalmente hay esto de artistas en las escuelas tiene suficiente sentido como para que el ayuntamiento recoja una iniciativa propuesta por una entidad y la convierta en un programa permanente que sobrevive hasta ahora, cosa sorprendente en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es significativo de cómo el auge de estas colaboraciones entre contextos educativos diversos, escuela, centro cultural, territorio, empieza a hacer un hervor un poco más intenso alrededor de la década de los 2010. Y creo que también sería interesante ver cómo ha ido cambiando la convocatoria y las modalidades de en residencia a lo largo del tiempo para también hacer un diagnóstico, pero esto sería para quien quiera hacer un TFM, por ejemplo. Entonces, nada, recuperaba yo escritos, ¿no? Porque dices, vamos a ver, ¿no? ¿Qué estábamos diciendo de esto en aquel entonces? Y entonces sí que yo creo que era un momento en el que había como una necesidad de reclamar el espacio. Este espacio de colaboración, este espacio híbrido, era algo a reclamar, que exista, ¿no? Y efectivamente existió, estaba existiendo y se siguió consolidando. Es cierto que también se detectaban desafíos, ¿no? Que en aquel momento ya se veían cuestiones que creo que algunas han cambiado. Hay otras que cuestan más de mover, y igual de esto estaría bien hablar. Entendiendo que esta charla inaugural lo que va a hacer es ensamblarse con muchas discusiones que tendrán lugar aquí, O sea, no hay cierre en esta charla, que se entienda, ¿no? Igual más es sentar un tono, ¿no? O el tono de un momento de sentimiento más que otra cosa, entendiendo que en todas este simposio es donde se van a extraer conclusiones igual un poquito más situadas. Pues cosas que se veían ya como desafíos. Por ejemplo, a veces, con todos los respetos, un cierto oportunismo en algunas formas del giro educativo o del giro social en las artes. Era como, mira, ¿no? Es la cosa a hacer. Y había poca conciencia de lo que eso significaba, ¿no? ¿Qué implica esto? También había una detección de que había como dificultades para que hubiese un reconocimiento mutuo, pleno, complejo, genuino, de la esfera del arte respecto de la comunidad, respecto de la escuela y viceversa, ¿no? Había como visiones mutuas, a veces como un poco de alteridad y de no reconocer las complejidades y los desarrollos de aquella otra esfera con la que se pretendía colaborar. También había, en realidad, todavía pocas colaboraciones a largo plazo o sostenidas, como regulares, ¿no? Que las colaboraciones fueran en proyectos cortos, pero que hubiese una larga relación. Con esto no quiero decir que siempre tengan que ser relaciones largas, no estamos en estos tiempos, pero lo que sí que es verdad es que cuando la relación solo es un picoteo corto, no hay tiempo de establecer relaciones y de transformar estructuras. Es bastante más difícil, se presta bastante más al oportunismo que decía antes. Dicho lo cual, hay veces que hay relaciones cortas que deben serlo y que se hacen desde el pleno conocimiento de por qué estamos haciendo esto así. Pero es mucho más fácil colocar un pequeño proyectito que te dure unos meses, medio curso y tal y cual, y si te he visto no me acuerdo, ¿no? Porque ya no hay que tener más compromiso. Entonces, ¿qué ocurre cuando realmente nos relacionamos más a largo plazo? ¿Cómo cambiamos juntos también, ¿no? En esto? También había, en un momento en el que había como una falta de valoración del profesorado, pero en realidad era de toda la esfera educativa. Era un momento, para combinar líneas de tiempo, cuando también el discurso del giro educativo estaba teniendo su auge, como su boom inicial más importante en el mundo del arte, que es cuando el mundo del arte se acerca a paradigmas pedagógicos como forma artística en sí, ¿no? Entonces, se desarrollan unos discursos bastante curiosos y paradójicos por los cuales
la escuela se la tilda de reproductora, ¿no? Al fin y al cabo, de consolidadora de currículums impuestos, de reinscriptora de desigualdades, etc. Y el arte aparece como una esfera de disrupción, libertad, crítica, que al parecer la escuela no ha tenido nunca. Este es un caso claro de falta de reconocimiento, ¿no? De no conocer las tradiciones pedagógicas, de no reconocer que esta supuesta libertad y crítica no había sido desarrollada previamente en la escuela, y eso era divertido pensando en gente que venía enarbolando la pedagogía del oprimido de Freire, que dices, ¿de dónde te crees que salió? No salió de un museo, entonces era una cosa un poco extraña. Entonces, teniendo en cuenta que había como auge del giro pedagógico en el arte, al profesorado se le veía como precisamente el agente de esa reproducción. No había un reconocimiento a veces, y había como una suplantación y sustitución de la figura del docente por la figura del artista, que era muchísimo más crítico y tenía visiones mucho más complejas. ¿Dónde va usted a parar? De la educación. Entonces había una cierta mitificación del artista, y por ejemplo en museos ocurría que los equipos de mediadoras proponían cosas que ni hablar iban a poder hacer, venía un artista, proponía lo mismo y todo el mundo le ponía una alfombra roja. Entonces no entendemos muy bien por qué una propuesta viniendo de aquí sí, viniendo de allí no. Y no quiero trivializar esto de a él le dejan y a mí no, pero yo creo que eso habla mucho de la desigualdad de consideración de las dos figuras. Y finalmente también había en general una falta de reconocimiento de este tipo de propuestas colaborativas como algo valioso, que convenía o que era importante explorar de manera también crítica, no solo celebratoria, pero también crítica. Pero precisamente cuestionar y criticar algo es reconocer su importancia, ¿no? Simplemente decir que ocurra porque es bonito, yo creo que es básicamente descalificarlo, pero en aquel momento todavía no se veía como algo que podía ser valioso, incluso necesario, por parte de las instituciones y los agentes que condicionan las políticas culturales y educativas, ¿no? Y yo creo que aquí, por ejemplo, en Residencia, de repente, ¿no?, que un ayuntamiento lo tomara, era al menos diagnóstico, ¿no? Era sintomático de lo que estaba ocurriendo. Entonces, yo creo que algunos de estos problemas igual ahora están menos acentuados, yo creo que han ocurrido cosas, y leyendo en diagonal las comunicaciones de este simposio, yo creo que confirmaba un poquito esto, y si no, lo podremos discutir aquí, también en buena medida porque ha habido un trabajo de picar piedra, de educadoras, mediadoras y también otros agentes que están interesados y comprometidos con la colaboración educativa transversal entre agentes. Yo creo que hay gente que aquí ha apretado, ha hecho lobby, ha hecho mítines, ha hecho jornadas, ha escrito, ha hecho de todo para que esto se reconozca como un territorio de valor y no como algo puntual que hace que abran un poco las ventanas, ¿no?, y que corra un poco de aire fresco y luego ya nos dedicaremos a nuestras cosas de siempre, ¿no? Como que esto es un lugar donde realmente hay una producción de saberes y de relaciones y de afectos importante. Y a més, eso, ¿no?, como ahora tenemos aquí que hay un, lo diré en catalán, pero tengo ya un pòsit d'experiència, ¿no? Ya tenemos ahí un bagaje, el pòsit, que m'agrada molt, ya un pòsit, habrá que reconsiderar cómo algunas cuestiones se han desplazado y plantearse que otras nuevas han emergido, ¿no? Y entonces lo que intentaré hacer en esta charla, que es muy relajante el término charla respecto de conferencia, gracias. Intentaré plantear algunos desafíos y posibilidades, como dice el título, que creo que presentan algunos de los ámbitos que se articulan en estas relaciones que se plantean aquí, ¿no?, de lo del giro social del arte en la escuela. Y lo intentaré, como siempre he hecho, eso sí, evitando dar por supuestas las bondades intrínsecas del arte, de la educación. Esto es buenísimo, ¿no? ¿Quién va a hablar en contra de la educación, ¿no? Y tampoco de la tecnología, aunque a la tecnología últimamente le estamos dando más caña. Pero digamos que las esferas que en general se suelen considerar como intrínsecamente buenas, pues intentaremos reservarnos eso y comprender que también son problemáticas y que además hay un nivel de problematicidad también sobre que es el que se compone al relacionarlas, ¿no? Donde ya las complejidades de cada esfera se interactúan de maneras que pueden ser bastante explosivas. Entonces, empezaré por los desafíos para dejar, digamos, las oportunidades para el final y quedarnos con mejor sabor de boca, porque igual ahora con los desafíos entramos un poco en el tren de la bruja y entonces va a ser un poco, le daré lugar a mi espíritu cenizo, que lo tengo y bastante, abordando las cuestiones problemáticas, antiguas y nuevas, que podemos detectar. Por ejemplo, en cuanto al giro social del arte, y hablaré, al hablar del arte quería hablar también de otro par, ¿no?, que igual aquí no está significado, pero creo que también está incluido, que es el de las prácticas artísticas de base comunitaria, por falta de mejor término, ¿se entiende?
pero yo creo que tienen genealogías distintas. Las prácticas artísticas que vienen de la esfera arte y que giran hacia lo social, y luego otro tipo de prácticas culturales que a veces se han resistido a reconocer como artísticas, que procedían a lo mejor más de lo que se vino a llamar animación sociocultural o un cierto tipo de trabajo cultural y social que se sirve de estrategias artísticas y que en el fondo los agentes pueden trasvasar de un lado al otro, puede haber agentes que estén en ambos frentes, pero el reconocimiento también es muy distinto. Entonces me gustaría abordar ambas esferas de esta práctica. Por ejemplo, como decía, junto con este cierto oportunismo, a veces lo que se produce en este giro social del arte es una cierta instrumentalización de lo social. Como significante de diferencia, de novedad, a lo mejor para ilustrar o proyectar ciertos discursos propios, ¿no? De manera que de hecho no hay una verdadera escucha, y ya no digamos relación, no hay una verdadera escucha de aquello social a lo que te estás acercando, ¿no? Y a veces se toma como un cliché o como un eslogan y como digo, a veces es más un significante de estar con un término muy poco a la page del tema artístico y hasta cierto punto un signo de vanguardismo. Y también por eso dificultad para establecer una relación genuinamente dialógica. Y luego, como práctica artística, por mucho que tenga su giro social, al fin y al cabo está sujeta y se tiene que articular en función de las economías y los capitales simbólicos del arte, aquello que Bourdieu ha descrito también. De manera que al fin y al cabo hay muchos artistas que están trabajando en este giro social, pero siguen teniendo que hacerse su book y siguen teniendo que participar en ciertos rituales de reconocimiento ahora no me sale la palabra, pero bueno, de cierto reconocimiento de identidad como artista, ¿no? De caché como artista, de reputación, ahora me sale, ¿no? La reputación como artista se la tiene que construir y eso a veces, si tú has establecido según qué relaciones con aquellos colectivos con los que trabajas, hay ciertas cosas que como artista ya no las podrás hacer valer de este modo, ¿no? Entonces, esto sigue ocurriendo, ¿no? Con muchas prácticas de esta naturaleza. Y paradójicamente, también, por otro lado, aunque estás en esas economías, ¿no? y los capitales simbólicos del arte, a la vez tienes un estatus un poco dudoso, ¿no? O sea, también hay una ambigüedad, tu estatus es incierto, ¿no? Demasiado social, ¿no? Tampoco... Y en ese sentido las críticas de Claire Bishop son muy interesantes porque hay ciertas prácticas de lo social que Claire Bishop dice, pero esto no es arte, por motivos a veces peregrinos, como por ejemplo, es que está inacabado. Dices, ¿y? Pero para Claire Bishop, por ejemplo, en alguno de sus textos ella dice que para que una cosa sea una obra de arte tiene que estar acabada. Eso me pareció muy curioso. En fin, entonces el estatuto de estas prácticas en la esfera del arte también hay un punto paradójico. Yéndonos al otro tipo de prácticas artísticas que también participarían de lo social, pero que probablemente surgen de otro lugar, y esto habría que investigarlo bien, las prácticas artísticas de base comunitaria, es decir, estas prácticas que salen más, si acaso, de lo social, por decirlo así simplemente, y adoptan lo artístico como forma de operar, y también de agencia política, etcétera, son efectivamente eso, un espacio para la crítica, para la agencia y también para la reparación a veces de situaciones socialmente bastante duras, de una autorreparación, un autocuidado, por parte de iniciativas que podríamos decir que resisten, ¿no? Un poco este embate neoliberal o la corrosión que esto supone, pero también es cierto que han devenido un instrumento gubernamental, no en el sentido de que esté en manos del gobierno, sino en el sentido de la gubernamentalidad de Foucault, ¿no? Ese gobierno, esa canalización de lo social. Y muchas veces también una herramienta de pacificación, ¿no? Tenemos problema de exclusión, haga un taller de vídeo con chicos en exclusión. Va muy bien. Entonces, por trivializar, entiéndase que esto es un poco una caricatura, pero bueno, durante un cierto tiempo no dejaba de ser bastante así, ¿no? Vamos a hacer un taller de vídeo con chicos, dices, ¿y esto? ¿En qué sentido contribuye a transformar de manera un poco más estructural esta situación de exclusión que tenemos? ¿Y a dónde va a parar este vídeo luego, ¿no? ¿Dónde va a producir valor estos vídeos? Entonces, también por otro lado, y esto revisando un poco gente que está historizando este campo ya, y esto son críticas que igual se han construido más en los ámbitos anglosajones, Reino Unido e Irlanda sobre todo, gente que viene del movimiento de las artes comunitarias que empezaron en los 70, el diagnóstico que hacen del presente es bastante negativo, ¿no? Porque hay quien considera que se ha experimentado una pérdida de autonomía y de radicalidad, de hecho,
por falta de definición política. O sea, fue un campo que pretendió ser tan abarcativo de todos cabemos aquí, aquí estamos todos, y entonces no hubo una definición política clara de qué era lo que se estaba haciendo y en qué consistía el arte comunitario. Que además fue acompañado de una dependencia de recursos económicos por parte de convocatorias estatales o de organismos oficiales, que eso ha hecho que al final, ¿no?, muchos de estos colectivos acabaran dependiendo más de las convocatorias que se hacían que de las agendas propias de las comunidades a las que en el fondo se debían. Claro, esto lo dice gente que estuvo allí en los 70, ¿no?, y que picó mucha piedra y que vieron ahí una pérdida. Algo ocurrió en los 80s, 90s en Reino Unido, ya New Labour evidentemente se lo llevó todo por delante y no sé. Y, por ejemplo, hay gente que dice que el cambio de arte comunitario a prácticas artísticas colaborativas, eso es representativo de esa desactivación política, ¿no? Hay un artículo de François Matarazzo por ahí, si alguien quiere leerlo, ¿no?, que se llama All in This Together, creo que se llama, donde analiza un poco esto. Y hay un libro de Owen Kelly sobre qué pasó con el movimiento de las artes comunitarias en Reino Unido. Y luego, finalmente, diría que a veces en este tipo de ámbitos hay realmente una falta de teorización y de crítica fundamentada, sistemática, de este tipo de propuestas, porque muchas veces se justifican por las buenas intenciones, ¿no? Bueno, con estas intenciones, ¿qué va a ir mal? Entonces, bueno, pues igual sí que habría que pasar un poco una revisión crítica por el propio bien de la práctica, ¿eh? No para cargársela, sino por el propio bien de la práctica. Esto en cuanto a estas prácticas artísticas de base comunitaria. Entonces, vayan pasando que les voy dando para el pelo. Centros culturales, entre ellos museos, todo lo que queráis. Porque digo, esto es el tren de la bruja, saldremos, el túnel se acaba, después del escobazo final ya saldremos del tren de la bruja. Por ejemplo, los centros culturales que voy a contar, habiendo personas también aquí presentes que están en ellos. Claro, hay una complejidad ahí importante, ¿no? ¿A quién rindes cuentas? ¿No? Que básicamente a quien le rindes cuentas es para quien trabajas. ¿Qué tipo de rendición de cuentas se te pide, ¿no? Sabemos que hay un eterno e histórico peso de las valoraciones cuantitativas del trabajo. Es muchísimo más difícil hacer entender proyectos cualitativos, complejos, que se sostienen a veces en el hilo de plata del afecto, de con quién colaboras. Eso como vinieron 300 y aquí estamos firmando hojas. Es que, claro, estamos todos sujetos a eso mismo, ¿no? Entonces eso es complejo. Luego también, claro, en este país sobre todo, pero en muchos otros, hay una sinergia con los agentes políticos y a veces una injerencia directa. Todos hemos visto cómo caen y se ponen directores de maneras bastante sorprendentes y frecuentes, más frecuentes de lo que uno querría pensar. Hace poco tuve el placer de escribir un pequeño artículo para el Santa Mónica al hilo de una invitación del nuevo equipo curatorial y bueno, fue un placer reseguir los avatares del Santa Mónica que claro que no levantan cabeza, se la cortan cada 3 años. Entonces, al final dices, ¿cómo podéis? Claro, no es posible trabajar así, es muy complicado, ¿no? Y luego a veces no hace falta que haya una injerencia política directa, o sea, hay una sinergia, ¿no? Hay unos poderes que están allí activos de manera muy evidente. Por ejemplo, hay ese bonito documental que se titula MACBA, la dreta, l'esquerra i els rics, no? De Societat U, on s'explica, no? O sigui, d'on surt això, ¿no? Entonces, en este marco, trabajar con independencia cuesta mucho, se hace, porque luego vendremos a la parte luminosa de la calle, ¿eh? Entonces las políticas institucionales no pueden por menos que ser erráticas, porque claro, como van sucediéndose las direcciones, a veces no se puede construir una línea coherente y esto es especialmente importante cuando lo que quieres es colaborar con agentes de tu entorno. Claro, el agente de tu entorno está allí todo el tiempo, entonces le van apareciendo, ¿no? Hola, vengo de... Ah, otra vez, ¿no? No, pero es que ahora somos para otra cosa que venimos. Ah, bueno, vale. Entonces, claro, yo creo que las relaciones es difícil mantenerlas cuando cada vez te vienen en una manifestación diferente. No, ahora no colaboramos, pero en una dirección dice que no. Ahora sí, pero vamos a hacer otro proyecto completamente distinto. Podríamos ordenarnos un poco y entender que las relaciones necesitan una cierta regularidad de sostenimiento, ¿no? Que no se puede ir en plan guadiana, ahora estoy, ahora no. Es complicado. Luego, escuela, educación reglada, llámale escuela, pero ¿qué vamos a decir de la universidad que no se haya dicho ya? Entonces, sí, claro, evidentemente la escuela sabemos que hay ese elemento reproductor y disciplinador de toda institución formativa, somos un poco producto de eso. Evidentemente no es solo esto, de lo que hablaré después, ¿eh? Pero también estamos viviendo una mercantilización y privatización, nada que diga va a ser novedad, lo siento, pero hay que decirlo,
no solo de las instituciones, pero también de los saberes que se imparten, ¿no? Entonces, yo en mi vida hubiese imaginado que vería publicidad de universidades en los autobuses y los metros. Jamás hubiese concebido eso cuando yo me matriculaba en la universidad. Y ahora es obvio que hay una competencia por la mercancía que son los estudiantes, ¿no? Entonces es complicado y os lo digo yo que estoy en una institución que no sabe si es pública o es privada y vamos oscilando, ¿no? Es como muy interesante el ver cuándo somos públicos y cuándo somos privados porque vamos haciendo. Entonces, claro, ¿qué es esto? Yo a veces digo que vengo del futuro, en el sentido de esta hibridez es un poco extraña, pero ahí estamos. Y luego también, evidentemente, las ganas que hay de convertir las instituciones educativas y la escuela en un instrumento político, en una arma arrojadiza política. Hace poco lo hemos visto, que si el PISA esto, que si la lengua lo otro. O sea, eso es un campo de batalla. O sea, como están convirtiendo la escuela en un campo de batalla que creo que hace un flaco favor, ¿no?, a quienes intentan llevar a cabo, ¿no?, lo que se supone que vienes a hacer a la escuela. Es bastante problemático. Luego también, por ejemplo, últimamente, y de eso también escribía en el libro este que mencionaba Aurelio, porque me daba que pensar, no sé, te hartas de leer por ahí que las escuelas matan la creatividad y dices, pues por otro lado veo que tienen muchas ganas de fomentarla. Otra cosa es que creatividad, ahí no digamos. Pero de repente, ¿no?, este auge de la innovación educativa, que muchas veces incluye un elemento de fomento de la creatividad, acaba siendo también bastante inquietante, ¿no? Porque cuando ves quién está fomentando eso y cómo las innovaciones educativas estas al final acaban siendo solo novedades instruccionales, en algunos casos, como digo, este diagnóstico no es totalizador, es un poco ver el lado siniestro para saber con qué hay que lidiar muchas veces, ¿no? Pero cuando ves que esa innovación educativa que debería ser transformacional, que debería cambiar las relaciones, que debería convertir ese espacio educativo en un espacio realmente de reflexión, contestación y crítica, muchas veces esa innovación se convierte eso, ¿no?, en la última novedad instruccional, y que a veces ves que están curiosamente alineadas, ¿no?, con la agenda neoliberal, también resulta preocupante, ¿no? ¿Cómo te colocas ahí cuando estás trabajando con el arte? Cuando puede que venga alguien y te diga, hombre, qué bien, esto nos va muy bien porque tenemos este programa que es para fomentar la emprendeduría. Y dices, ¿pero estaba aquí para esto? ¿O estaba precisamente para interrumpir esto? Entonces es como problemático. Y finalmente, pasemos a la tecnología. La tecnología tendrá una mesa que la representará muy bien mañana, entonces no desarrollaré mucho, pero recordaba, por ejemplo, ahora que se está hablando de cómo la tecnología, ¿no?, ha acabado generando esta sensación como de aislamiento, ¿no?, como esa conectividad a la vez también lo que hace es acabarte manteniendo en casa, como nos ha costado volver a recuperar la presencialidad, ¿no? Y recordaba cómo Jorge Luis Marzo había recuperado de Raymond Williams el término de privatización móvil, que es un término realmente acertado, ¿no? O sea, Raymond Williams, desde la crítica marxista y hablando de tecnologías, de hecho, más bien del siglo XIX y el siglo XX, hablaba de cómo muchas tecnologías, la función que han tenido es mantenernos en casa completamente conectados. Y ahora, de hecho, sería más bien mantenernos en movilidad, pero completamente privatizados, ¿no? Entonces, esa privatización móvil que nos ha permitido la tecnología, en que puedes estar trabajando desde aquí, completamente aislado de los demás, conectándote con la empresa, en tu casa, pero conectado con no sé quién, hablando con un montón de gente, pero no teniendo un solo amigo. Entonces, todas estas tensiones creo que las analizaba muy bien Jorge Luis Marzo, pero quería mencionar que el término viene de mucho antes, ¿no?, de Raymond Williams, personaje interesante a recuperar. Y luego también vemos cómo estas tecnologías cada vez más hemos sido conscientes, ¿no?, de que al fin y al cabo forman parte de estas redes como suprahumanas de capitalismo multinacional del que hablaba. Voy a hacer un poco de name dropping aquí, porque me parece gente que lleva tiempo hablando de tecnología de maneras interesantes y que vale la pena recuperar. Por ejemplo, cuando Frederick Jameson hablaba del sublime tecnológico, ¿no?, la idea de que el sublime romántico, ahora mismo, en aquel momento, en los 80s, 90s, él lo veía ya en la propia tecnología, ¿no?, que la tecnología había acabado construyendo esta red de relaciones que sobrepasaban en tal medida al ser humano que adquirían casi esa categoría de sublime, ¿no?, que ya no estaba en la naturaleza sino en la tecnología. Y finalmente también, como ahora, sobre todo con la inteligencia artificial, todavía es más evidente cómo las tecnologías han acabado dando lugar, ¿no?, han acabado siendo también la materia de la que están hechos los sueños e incluso las pesadillas, ¿no? Dan lugar a estas fantasías, sueños, también, como digo, pesadillas de una verosimilitud, familiaridad y a la vez extrañeza un poco inquietantes, ¿no? Igual casi tendríamos que hablar de un siniestro tecnológico también, que creo que daría bastante juego. Y en general, y liso y llanamente, acumulación de poder multinacional, mercantilización del sujeto en las redes sociales. Obviamente esto tiene el lado luminoso al que estoy yendo porque vamos a salir del túnel, pero antes el escobazo final de la bruja, que por si fuera poco,
Encima todo esto ocurre en este contexto neoliberal en el que básicamente está marcado por directamente, digámoslo, la necropolítica, o sea, la cantidad de muerte que se está gestionando de manera burocrática a nuestro alrededor. Es estremecedora. Yo creo que podemos seguir viviendo porque, claro, también acotas tu campo de visión, no puedes vivir en este horror constante, ¿no? La devastación medioambiental, el aumento de las desigualdades, bastante claro, un control social creciente, el empobrecimiento de la esfera pública, ¿no? En la que se ha optado con una polarización estéril en vez de un desacuerdo productivo, ¿no? Digamos que con tanta polarización lo que se ha suprimido es el debate. Se ha suprimido realmente aquello que antes se llamaba el antagonismo, que todos hablábamos de la Chloe Mouffe y el antagonismo y las esferas de debate, ¿no? Agónicas, ¿no? De debate, y dices, madre mía, eso se ha acabado convirtiendo en pura polarización de eres tonto tú más, ¿no? De manera que algo que habíamos defendido en su momento ahora se ha convertido en superversión, ¿no? Y finalmente, y no quiero dejar de mencionarlo, y por aterrizarlo aquí, la precariedad de muchos de los agentes que están implicados en los proyectos de los que vamos a hablar estos días, ¿no? ¿En qué condiciones están haciendo estos proyectos? Entonces, ya salimos del túnel. Pero porque, claro, ni ningún poder ni ningún vaticinio del desastre, aunque parezca totalizador o total, en realidad es realmente total, ¿no? Siempre hay sus intersticios, ¿no? Sus fugas, las desviaciones, las tácticas, las resistencias. Algunas de ellas son deliberadas, conscientes, y algunas estas son inconscientes. A veces resistimos sin saberlo, ¿no? Nos hemos fugado por una de estas. Ah, mira, ¿no? A veces ocurren cosas que como que desvían, ¿no? Se van por la línea de fuga y de alguna manera interrumpen o decepcionan aquello que era lo que supuestamente tenía que pasar. Y yo creo que aquí hay un enorme potencial y que todo el mundo en el fondo está buscándose la fisura, la línea de fuga. Todo el mundo estamos intentando vivir allí, porque incluso cuando vivimos dentro de instituciones que pueden ser bastante constreñidoras en algunos aspectos, siempre hay ese espacio de posibilidad, ¿no? Dentro, medio fuera, con el afuera, llevándolo afuera dentro, escapándonos un poco, ¿no? Si no, no podríamos vivir. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo de lo descrito hasta ahora, el arte es cierto que siempre mantiene viva una posibilidad de crítica, ¿no? Y de autocrítica incluso, ¿no? El arte siempre tiene esta dimensión de estar cuestionando el qué es y el cuándo es que es arte y en qué condiciones, ¿no? Incluso el propio modernismo tenía esa capacidad autorreflexiva, ¿no? Esa autorreflexión puede llegar a convertirse en una autocrítica según cómo se lleve a cabo, ¿no? Y también tiene esa capacidad de formular preguntas incómodas, ¿no? De decirte las cosas como menos esperas que te lo digan. Y eso es bastante interesante, esa capacidad de no plegarse a ciertas visiones tecnocráticas que lo tienen todo claro. El arte, depende de cómo se practique, siempre te pone la pregunta desde la otra manera que tú no te esperabas, ¿no? O te cuestiona porque creías que eso iba a funcionar o debía funcionar así, ¿no? Y también intenta, en esto hay siempre un cuestionamiento de la propia autonomía. El arte siempre ha tenido esta tensión entre la autonomía, la heteronomía, porque el giro social, al fin y al cabo, es querer perder autonomía. Lo que pasa es que también hay una fuerte tendencia hacia la autonomización de eso, ¿no? Entonces, de repente te encuentras prácticas de arte socialmente comprometido expuestas en una vitrina para contemplación, ¿no? Entonces, el arte al menos siempre está luchando en esas tensiones y no siempre van hacia el mismo lugar, pero hay ese espacio de tensión que es muy, creo, propositivo y potencial, y creo que por eso todo el mundo está trabajando con el arte, ¿no? Porque si no, podríamos dejarlo de lado, y no, porque tiene ese potencial. Los centros culturales, por supuesto, también porque tienen gente que no te la acabas, que está dentro de esas instituciones, ¿no? Desafían esas formas de institucionalidad a las que están en principio sujetos, ¿no? También buscan maneras de hacer porosos esos límites, ¿no? Esa no cerrazón, esa ósmosis constante, ¿no? Esos muros que no son tales muros. Y también intentan cambiar los modelos de gestión, es decir, que esa porosidad no afecte solo a hacer venir grupitos, ¿no? Y a salir en grupitos fuera, sino que y esto no estaría mal que lo hicieran más, pero igual los modos de gestión también estaría bien que cambiaran, ¿no? Y la relación con el entorno, que no se quede solo en relacionarse con el afuera, sino que esa transformación de maneras relacionales también pudiera afectar el adentro. Y evidentemente hay mucha gente intentando hacer eso dentro, aunque coste alto muchas veces. ¿Qué decir de la escuela? En el sentido de que la escuela siempre está aquí batallando por tener ese lugar como agente social, como productor cultural, que interlocuta en pie de igualdad con otros agentes para transformar su realidad y la de otros también, ¿no? Es un lugar de una potencialidad, a mi parecer, infinita, lo extrapolo también a la universidad. O sea, así como hay también
es que lo que es interesante es que al final es complejo, que las dos cosas funcionan a la vez, ¿no? Que a la vez que estás disciplinando, también estás creando las posibilidades de transformación, y esto obviamente tampoco es ninguna novedad decirlo, ¿no? Porque esto hace tiempo que ya está sobre la mesa, pero es que eso es efectivamente lo que hay, es un lugar de potencialidad infinita por los colectivos que la habitan, por los saberes que se generan en ella, por los afectos que afloran, por las relaciones que se construyen y al fin y al cabo por la vida misma, que es la educación, ¿no? No es una simulación, es ya la vida que ocurre allí. Y luego la tecnología, por supuesto, despliega esa tradición bricolera popular que siempre ha estado allí también. Recordemos que un destornillador es una tecnología también y que tiene una conciencia autocrítica muy interesante, ¿no? Desde la tecnología se han desarrollado reflexiones autocríticas y críticas muy potentes y propuestas realmente radicales, ¿no? Que yo creo que es desde ahí donde se puede angular. Entonces, a mí, de hecho, lo que me interesa no es solo este lado bueno, ni por supuesto quedarme en el tren de la bruja. A mí lo que me parece potencial de todo esto es que estas cosas operan siempre a la vez, ¿no? Y que eso es lo que hace que tengamos que... Todas las metáforas que me salen son como de feria, pero es como cuando caminas por esos sitios donde a veces te quitan el suelo y tienes que ir pisando piedras para cruzar un río, solo que a veces te quitan una piedra, pero a veces sale una piedra donde no te la esperabas, ¿no? Entonces yo creo que caminar en este tipo de proyectos es no transitar por un suelo seguro, sino tener que estar mirando constantemente cómo se te redibuja el suelo, ¿no? Para poder... caminar, ¿no? Y entonces, lo que sí que pienso es que para que esta relación de esferas, lo que decíamos, ¿no? Cada esfera tiene sus complejidades, pero es que luego la relación añade más. Entonces, para que esta relación sea realmente una problematización, nos problematicemos productivamente, creo que además hay que considerar algunas cosas. Por ejemplo, intentar no proyectar en la otra esfera como una concepción de fetiche, ¿no? De algo que va a suplir nuestras propias carencias, ¿no? Casi como una especie de otro exótico, del que si me apropio, ¿no? De alguna manera, ¿no? Los museos van a buscar a la comunidad porque igual nos resuelve alguna movida que tenemos internamente y dices, no, igual hay que mirarse también esto, ¿no? Y mutuamente, ¿eh? Yo creo que todo el mundo acaba buscando un feticho, ¿no? Como cuando buscamos al artista, ¿no? Como que su creatividad excelsa nos salvará de... Y dices, perdona, ¿no? También es proyectar sobre el artista una especie de visión mítica que yo creo que ni le beneficia. En el fondo también es falso. Entonces, intentar establecer esas colaboraciones para descolocarse una, ¿no? Para cuestionarse críticamente, para transformarse con el otro, no esperando que el otro te transforme y te solucione problemas, sino precisamente como una ocasión para mirarte y transformar los tuyos propios. También yo creo que es súper importante conocer y reconocer las especificidades y los referentes de la esfera con la que quiera que vayamos a colaborar y que nos las tomemos seriamente. Vuelvo a ir al ejemplo del giro pedagógico. No podía ser que desde la esfera del arte hubiese un acercamiento a la educación solo con 3 libros. Solo tenían a Freire, tenían a Bell Hooks y creo, evidentemente, el maestro ignorante de Rancière, y ya no pidas mucho más. Entonces, vamos con 3 referentes y ya sabemos todo lo que hay que saber de educación. Dices, no, por favor, ¿podríais estudiaros un poquito todos los referentes de las pedagogías radicales y críticas que ha habido a lo largo de la historia? ¿Podríamos mirar eso? Y entonces a lo mejor la relación será más enriquecedora. Y viceversa, ¿eh? Cuando desde la educación vamos hacia el arte, dices, hombre, igual tendríamos que conocer un poquito más cuáles son, ¿no? También los condicionantes, los referentes, las diferentes tradiciones que hay en el mundo del arte, ¿no? Y no pensar simplemente que el arte es una cosa. Son muchas cosas muy complejas y tienen sus propios referentes. Y ahí es cierto que muchas veces se sabe bastante más del arte o se considera un poco más imperdonable no saber del arte que no saber de la educación. Es decir, un artista podía llegar a trabajar como educador sin saber absolutamente nada de educación, pero intenta tú que un educador se pusiera a comisariar una exposición sin saber nada de crítica de arte. Yo creo que ahí no se jugaba en las mismas condiciones. Entonces, todo contexto tiene sus propias referencias y sus propias complejidades que es necesario no solo conocerlas, sino reconocerlas y dialogar desde ahí. Y también reconocer que hay tensiones y problemas. O sea, parecería que salir de nuestros problemas e irse a otro ámbito es como que ya no hay, ¿no? Qué difícil es trabajar en un contexto, yo qué sé, puramente escolar. Nos vamos a la comunidad, hacemos un proyecto de educación-servicio y ya está todo resuelto. Y dices, no, tendrás otros problemas. Allí hay otras movidas, porque igual hay que entender las tensiones vecinales, hay que entender, ¿no? las concepciones de arte y cultura que hay en el barrio, te vas a encontrar con otro follón.
Las políticas de las entidades vecinales no son menos fratricidas que las de los partidos en campaña electoral. Entonces, igual tiene que comprender que eso también es bastante complejo y que ahí no hay un remanso de paz porque lo comunitario es bucólico, sino que también tiene tela marinera. Y así mutuamente, podéis hacer todos los cruces que queráis. Y también reconocer en qué relación de poder entramos, ¿vale? Que a veces es tan sencillo como ¿quién fue a buscar a quién? Eso, evidentemente, no es una condena, pero es obvio que alguien se movió y dijo, oye, ¿por qué no hacemos tú y yo esto? A lo mejor esa otra agente o persona no tenía pensado colaborar. Entonces, bueno, ¿quién busca a quién? ¿Por qué? ¿En qué estatus social se encuentra cada uno de los agentes que participa aquí? ¿Quién va a sacar réditos simbólicos de todo tipo del proyecto? ¿Cómo se va a socializar eso de manera que sea equitativa o por lo menos negociada? ¿Cómo se va a representar esto? ¿Vale? O sea, ¿cuál es esa relación de poder que va a articular todo el proceso hasta el final? Y finalmente, básicamente, lo que vengo a decir es que esta relación no es una solución, sino que es un nuevo mapa de problemas. Lo que pasa es que, con suerte, es más interesante que el que teníamos al principio. Igual, donde estábamos hace 15 años, era más verlo como una solución, ¿no? Que pase esto, que era sin ingenuidades, porque ya lo veíamos venir, pero ahora es clarísimo, eso ya está ocurriendo, ¿vale? Entonces, que esté ocurriendo, que haya un montón de proyectos que ya vayan en esta dirección, no hace más que confirmar que igual eso no resuelve cosas. Eso lo que hace es generar una nueva agenda. Entonces, a lo que iba, que sería un poco ya mi rush final, que es a donde voy con el estrabismo estratégico. ¿Y por qué esto del estrabismo? Que teniendo en cuenta estas posibilidades y el marco de desafíos que he explicado antes en la zona más terrorífica de la descripción, lo que quería defender igual aquí, un poco mi pitch, mi meeting aquí, es que es importante mantener una mirada doble sobre lo que hagamos. Y le he llamado en el subtítulo un estrabismo estratégico. Y me hace gracia, y por eso decía aquí a las compañeras, a María y a Rosa Eva, que venía a traerles un souvenir. Traigo un souvenir porque estrabismo es un término que ya se había utilizado precisamente en 2011, aún en unas jornadas que se hicieron en esta misma fundación, que las organizó la constelación de colectivos y personas que fue Aula a la Deriva, busquen ustedes por ahí, Aula a la Deriva, y que llevaban por título Estrabismes, polítiques de col·laboració y de representació. Lo interesante era que incluían la noción de representación junto con la colaboración, porque a lo que iban era a reflexionar de, vale, sí, colaboremos, pero ¿cómo representamos esta colaboración y qué relaciones de poder se articulan en quién tiene el discurso sobre esto? Era interesante. Entonces, estaban dedicadas, como digo, no solo a los procesos pedagógicos y artísticos colaborativos, sino también a sus políticas de representación entendidas, y cito, esto està en català, com un fet polític en tant que els dispositius de narració i els corresponents règims de veritat són elements que creiem que també s'han de poder debatre amb els agents que participen de la col·laboració. Així mateix, aquesta consideració comporta inevitablement el sorgiment d'un cert estrabisme. Això és, la impossibilitat de fixar la mirada en un sol punt, centre rector, i contràriament la necessitat d'aprendre a treballar la representació des de l'heterogeneïtat i com un fet inconclús. On ells parlen de representació, podem parlar també de la col·laboració, ¿no? Pero en aquest moment lo que venían a decir es que la representación no puede estar en unas únicas manos, sino que también tiene que formar parte del debate. Y en este momento yo lo que sugeriría, ¿no? Al igual que Jorge Luis Marzo retoma de Raymond Williams esta idea, ¿no? De privatización móvil y la lleva a otro lugar, yo quería recuperar ese testigo y a la vez moverlo, desplazar esa noción de estrabismo para designar también la mirada política doble o múltiple, porque ya no sé si tiene que haber un multivismo, no sé cómo se debe decir, pero no tienes más ojos, en fin, estrabismo, porque tenemos dos. Una mirada política doble o múltiple que hay que dirigir a las complejidades de nuestra acción y pensamiento y que abarcaría dos cosas por lo menos. Por un lado, el valor y el poder, que es muy real, de lo menor, de lo concreto, las experiencias, las personas, las acciones específicas, pero por otro lado, la perspectiva estructural crítica, que lo que percibe es nuestra ubicación en relación con el entramado político e institucional en que operamos, las posibilidades y limitaciones de nuestras acciones a la hora de afectar las disposiciones sistémicas que nos superan, ¿no? Ese sublime estructural, ¿no? Que decía, y las desactivaciones y apropiaciones de que podemos ser objeto, incluso sin darnos cuenta. Y cuando creíamos que todo iba bien, nos damos cuenta de que nos han adelantado por la derecha y de repente hemos sido instrumentalizadas para no sé qué. No siempre está en tus manos resistirte. Es más, muchas veces tienes que dejar que te instrumentalicen porque a veces si no, no puedes operar. Entonces dices, vale, sí, me instrumentalizan para esto, pero yo intentaré que este intersticio me sirva para aquello otro.
y los efectos involuntarios, tanto positivos como negativos, que puede tener nuestra acción, que a veces nos creemos que como nuestra voluntad es que este sea el efecto de nuestra intervención, nos creemos que eso es lo que va a pasar, pero lo divertido es que no, que muchas veces intentas hacer tal cosa y te sale otra. No por error, sino porque la disposición de fuerzas resulta que es distinta a la que tú pensabas o ha cambiado, y porque al fin y al cabo los efectos de una colaboración múltiple solo se pueden constatar en el movimiento. Y entonces a veces ocurre de, he acabado empeorando las cosas. O fíjate, no me esperaba que esto fuera a salir y de repente hemos generado esta posibilidad que no sabíamos que teníamos. Y eso es maravilloso. Y yo creo que hay que estar siempre alerta. Así que quede claro que no es más importante un ojo que el otro, y que hay que vivir, hay que permanecer en esta conciencia y tensión, y es bastante agotador, hay que decir. Así que quería acabar deseándoos que continuéis la labor tan rica y compleja que hacéis, manteniéndoos, no obstante, estrábicamente alerta. Y con esto termino. Si le queréis hacer alguna pregunta a Ida, si queréis comentar algo al hilo de lo que ella ha compartido, resonancias, lo que sea, es el momento. Empezar el debate ya. Sí. Hola a todas. Mira, voy a hablar porque siempre en estas actividades la gente no habla. Seamos sinceras. Y bueno, primero agradecer tu exposición, me ha encantado, me quedaría acá quizás 2 o 3 horas pudiendo debatir. Ah, sí, eso sí. No, claro, no. Y no, brevemente, bueno, no me quiero extender, pero yo soy de formación psicopedagoga y me he dedicado los últimos tiempos a mirar la educación desde afuera, porque el sistema en sí no me permite estar dentro, porque no me gusta el sistema como existe educativo. Y que yo creo que es una reflexión que a lo mejor muchas personas podemos comprender. Entonces, desde la parte educativa y sobre todo pedagógica, cuestionadora del sistema educativo, muchas de las preguntas y mis inquietudes también están desde el arte. Me dedico al arte de una forma también externa a mi formación. Pero a veces mi pregunta, cuando nos queremos dedicar a generar una nueva forma, un nuevo modelo, un nuevo paradigma, que así yo al final lo veo como un nuevo paradigma educativo para dar respuesta a las necesidades, competencias y habilidades del siglo XXI que seguimos educando con una pedagogía del siglo XIX, lamentablemente hasta el día de hoy, que a mí me duele mucho al final, y estas propuestas al final, las personas que se dedican al arte son súper necesarias, porque creo que el arte contempla gran parte de esa inquietud. Y te pregunto así como a nivel muy general si tú piensas que hay que tener esa teorización, sistematización específica para poder realmente cambiar ese paradigma, porque creo que todos estamos buscando sostener esto, a ver, ¿dónde está la sistematización? Sí, obviamente la evaluación y tal, pero en ese cuestionamiento, ¿cómo lo ves tú? Porque al final como que siento que todo tiene que pasar por un sistema que está en el siglo XIX, pero estamos mirando una educación con habilidad y competencia súper distanciada, y el tiempo es tan ágil que no nos va a dar tiempo para que cada persona estudie 5 o 6 años más, porque el contenido es mucho. Entonces, desde tu visión, desde la teoría, también desde una universidad que al final es teórica y también le falta esa práctica, ¿cómo lo ves tú como profesional? Claro, igual es porque cuando estás dentro de las cosas ves lo que ocurre ahí y es todo más, es complejo. Yo creo que pasan muchas cosas muy diversas. Yo creo que no sé, tendríamos que hacer un día como una ruta de 200 escuelas, y yo creo que no hay ninguna que enseñe igual, y creo que hay muy pocas que sean del siglo XIX. Yo creo que ahora mismo. Otra cosa es que, claro que están sujetas, bueno, a unos constreñimientos, pero ¿qué campo no lo es? La psicopedagogía, amiga, ¿verdad? Anda que no tiene, oh Dios, cánones terroríficos. Yo creo que todos luchamos con las estructuras que, claro, que nos oprimen, pero también nos han formado y son un lugar donde confluyen un montón de recursos, ya no solo conceptuales, materiales, sino un montón de sujetos
que generan una potencialidad que creo que a veces excede, gracias a Dios, ese constreñir que tú detectas y que obviamente las propias personas que trabajan dentro de estas instituciones también lo sufren. Hay gente que se ha ido de la universidad, se ha ido de la escuela, o no pueden más porque lo viven mal, pero al mismo tiempo yo creo que hay gente que está creando unos espacios de posibilidad que no nos los imaginamos. Y yo solo leer las comunicaciones en diagonal, insisto, porque no, han llegado cuando han podido, obviamente, y bastante suerte hemos tenido perdonad, me está quedando esto muy mal, no estoy queriendo decir... Lo que quiero decir es que hemos tenido el lujo, sí, porque parece de yo esperaba las comunicaciones hace... No, al contrario, es la frase que me ha salido fatal. Lo que quiero decir es que ha sido un lujo poder ver comunicaciones, porque normalmente cuando vas a un congreso no sabes absolutamente nada, o sea, allí dices, hola amigos, pero bueno, ver las comunicaciones ha sido un lujo y solo lamento haberlas podido leer en diagonal y espero leerlas con más calma para ver, madre mía, o sea, la de cosas que están pasando que igual van más en la línea de lo que tú esperarías ver ocurrir. Entonces, a lo mejor cuando digo sistematización, igual eso también es un hábitus, mi hábitus se manifiesta en esta manera de expresarme, porque no estoy diciendo que haya que sistematizarlo en el sentido de convertirlo en una cosa rígida que tenga que pasar por unos estándares. No, solo digo que tomemos el hábito de mirar reflexivamente y con rigor y de manera más o menos constante lo que hacemos. Yo creo que en eso igual podríamos estar un poco de acuerdo. Y yo creo que por el contrario hay que flexibilizar y yo creo que en realidad podríamos reventar muchísimas más estructuras y no pasaría nada, y ahí hace falta también un poquito de psicoanálisis institucional, en el que no soy experta, pero que es un campo muy prometedor, de cómo las instituciones tienen ese punto ahí anal retentivo de no voy a cambiar porque si dejo de ser lo que soy igual me muero. Dices, no, igual eres otra cosa, no te vas a morir, pero claro, eso es algo que ocurre y entonces yo creo que a veces hay estructuras institucionales que tienen un espíritu de permanencia y una dificultad de cambio que sí, que hace que persista y exista, pero yo creo que dentro están ocurriendo cosas mucho más prometedoras y yo creo que las podrás escuchar aquí pero estoy de acuerdo contigo en que no estaría de más que hiciéramos más por reventar algunas costuras juntas, ¿no? Y creo que ahí sí que lo podríamos hacer, en eso podríamos estar de acuerdo, pero a la vez... y por puntillismo, punto honor, al igual que la escuela no es una preparación para, sino que es la vida, la universidad no es solo teórica, también hay sujetos, nos pasan cosas, hacemos cosas, también hay prácticas, tenemos nuestros límites, pero aquí hay universidad también haciendo esto, ¿no? Que no es puramente teórico. Entonces, bueno, yo creo que si es lo que decimos, si percibimos al otro menos como un cliché, y más con sus propias contradicciones y con sus propios procesos y sus luchas, de repente se abren muchas más posibilidades, porque si proyectamos al otro como cliché, entonces la escuela es rígida, la universidad es teórica, la comunidad es inarticulación que necesita que la salven. Entonces, sí, yo creo que la complejidad ayuda. Y con esto me voy a callar, porque si no haré la ponencia 2. No sé si sirve esto. Bueno, yo creo que buscamos el punto de encuentro, sobre todo. ¿Qué más? Igual, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias por la presentación y también por compartirnos el proyecto. Yo, bueno, en esta situación como de generar un poco de debate, yo quiero como poner sobre la mesa algo por lo que he transitado, que es como este análisis de la formación inicial docente, ¿no? Y yo veo unas prácticas, la verdad, muy sedimentadas, y veo dos cosas, como algunas mallas curriculares extremadamente enfocadas en la disciplina, y que ya luego yo veo unas asignaturas que digo, una asignatura para poder dar un giro en danza, que digo, esperen, o sea, entonces y la manera de verlo es cómo se ejecuta, ¿no? Entonces hay los conservatorios, por ejemplo, aquí en España tienen formaciones extremadamente superdisciplinares, ¿no? Que creo que poco están llevando hacia la inter o transdisciplina. Y la otra que creo que sigue estando muy presente es que la formación inicial docente, sobre todo en las carreras de arte, está todavía atravesada por prácticas muy violentas en el aula, ¿no? Y que eso yo sí considero que hablando de esta cuestión posthumanista, de que somos del embodiment, de las experiencias situadas y encarnadas, se van sedimentando en los cuerpos, y eso en muchas ocasiones también los que salen de formación inicial docente salen con una experiencia sedimentada en el cuerpo terrible, ¿no? ¿Puedes precisar esas prácticas en qué? Bueno, no digo que me las describas, pero ¿qué quieres decir con esas prácticas violentas para saber si estamos entendiendo lo mismo? Sí, gracias. Sí, claro. Desde luego, por ejemplo, en el caso de danza, ¿no? Lo platicaba apenas en la Universidad Nacional de las Artes, en un curso que estoy tomando en Argentina,
el meterse sobre el tema del cuerpo, ¿no? Y desde la cuestión física hasta la cuestión de decir, es que no sale, pareciera ser que la técnica es lo que privilegia y a lo mejor habrá otro bailarín que precisamente esa parte técnica no la necesite o su propuesta no vaya por ahí o puede prescindir de eso y llevar, ¿no? Y también exponían desde el campo de las artes visuales cómo hay obras que son más visibilizadas que otras dentro de las mismas. Entonces, esas prácticas que a veces no son tan, bueno, lo del cuerpo sí me parece que es como meter la llaga ahí, pero otras tantas que pueden quedar como en no ver, ¿no? También es violento no visibilizar el trabajo de alguien, ¿no? De los compañeros. A lo que voy es que se quedan. Entonces, ahí yo hago una apuesta como súper fuerte para poder llevar, y un poco lo que nos exponía Aurelio, ¿no? O sea, llevar cómo podemos hacer esta educación reflexiva, interdisciplinaria, transdisciplinaria, situada, ¿no? Y ahí creo que será necesario echar un clavado y revisar cómo estamos formando, ¿no? a la gente en las universidades y específicamente en las carreras de educación artística. Sí, y además yo creo que aquí hay personas que saben bastante más de formación de profesorado que yo, que puedo estar cercana, pero no es mi campo de especialidad. Y sí, pues claro, ¿qué te voy a decir? Pues que sí, que hay muchas disciplinas cuya enseñanza a nivel superior es muy problemática. Y claro, cuando has dicho danza, he dicho que sí, claro, evidentemente en danza entiendo perfectamente que eso puede ser muy, muy doloroso, ¿no? Porque aparte hay una normatividad de los cuerpos difícil, la gente que viene de clásica, es un tema. Pero no solo, obviamente, pero es como el extremo, ¿no? O sea, que incluso el maltrato es la pedagogía, ¿no? Pero bueno, la música, ¿no? Y ese elemento sumamente disciplinar. Yo tuve la suerte, desgracia, de gustarme mucho la música pequeña, pero pasar por el conservatorio y vivir un auténtico terror cada vez que me tocaba examinarme de solfeo. Era como, ¡oh! Yo nunca he pasado miedo en los exámenes, pero he sido muy buena niña en la escuela. Yo no tenía miedo de los exámenes, pero de eso sí. Yo recuerdo estirarme en el suelo y tomar valerianas como una loca. Y total, para segundo de solfeo, pero era algo terrorífico. Ya los edificios mismos eran horrendos. No, sí, claro, hay ahí unas institucionalidades que están allí, que tienen unas historias, unas genealogías. Y creo que sí que han ido como destilándose a una formación de profesorado que igual las personas que transitan llevan esa mochila dura, ¿no? de cierto trauma muchas veces. Y bueno, en las artes visuales, aparte de la visibilidad o no de las obras, a veces también ha habido juicios muy duros acerca de qué géneros artísticos estás practicando, ¿no? ¿Esto es arte o esto es manualidades? Entonces sí, ha habido ahí estigma, ¿no? Porque en el arte hay una cuestión bastante problemática. Perdonad que haga este excurso, que volveré a esto, y luego evidentemente lo dejaremos al debate general porque creo que hay gente que sabe más de esto, pero que hay... Y ahora se me ha ido el santo al cielo. Bueno, en fin, que las formaciones artísticas plantean unas formas de disciplinar, que es verdad que luego llevamos esa mochila a las formaciones de profesorado, pero creo que ahí también hay gente que está intentando hacer como cosas distintas. Lo que pasa es que las biografías son muy poderosas, ¿no? Y quien ha vivido una biografía como de cierto trauma, cierto dolor, ¿no? Y ya sé lo que quería decir, que es que en el arte lo que ocurre es que muchas veces, como tenemos tendencia a pensar que el sujeto artista y su manifestación artística son una y la misma cosa, ¿no? Yo y la obra somos uno. En el caso de la danza es difícil separar, claro. Pero cuando evalúas eso, es muy difícil que la persona estudiante no crea que la estás evaluando a ella. Y dices, no. Igual lo que tiene un problema es esta práctica concreta que has hecho, pero es muy difícil porque en eso también participa el alumnado, ¿no? De decir, es que mi obra soy yo. Dices, no, por suerte tu obra no eres tú, ¿no? Porque si no vamos mal, tendríamos que empezar a trabajarlo un poco. Y también las maneras que tenemos de hacer devolución a veces confunden los verbos, ¿no? y los pronombres, ¿no? No has hecho, no eres lo bastante creativo. Y dices, no sé. Entonces creo que como no separamos sujeto y obra, es normal que cuando hay un cuestionamiento, eso se lleve a veces como un castigo sobre el cuerpo y sobre el yo. Entonces,
por otro lado, creo que convendría separar esto un poco, que iría bastante bien y a lo mejor esto ya esponjaría. Y luego, como esto va haciendo, como va escalándose hacia otras esferas de formación, y sabemos también por la investigación que el profesorado novel tiende más a reproducir su biografía formativa que aquello que ha aprendido en la formación de profesorado, pues claro, te encuentras con que hay ahí una reproducción como importante. Pero de nuevo, yo creo que hay esferas y lugares desde donde se está transformando la formación de profesorado, y eso tampoco es fácil, porque entonces se te acusa de ser poco curricular. Es que no estás respetando el currículum. Dices, no, ya lo sé. O mejor dicho, sí lo estoy respetando, pero también lo estoy desviando, ¿no? Y a veces también son expectativas. Me ha tocado ahora preparar asignaturas para la formación de profesorado de primaria de la UOC, las asignaturas de educación artística. Entonces, claro, dices, pues, prácticas contemporáneas, hacen una propuesta como de investigación artística a partir de imagen y sonido sobre su entorno, acerca de la noción de frontera, diferencia, inclusión, exclusión, tal y cual. Y alguien dice, pero yo pensé que veníamos a pintar. O sea, también hay una expectativa respecto a eso, pero claro, luego yo, ¿cuándo voy a pintar? ¿Y cuándo hacemos? Entonces, pues no vas a pintar, en parte porque es que no tendremos tiempo para hacerlo todo. Y está muy guay pintar, no hay ningún problema, ¿no? Entonces te has hartado de proponer propuestas artísticas de artistas que están trabajando cuestiones de identidades de género fronterizas, cuestiones postcoloniales, todo y cual. Entonces propones hacer una pequeña secuencia de intervención educativa y dicen, y perdonadme, voy a hacer un trabajo acerca de la obra de Tapias. Y dices, guay, muy bien, pero ¿a dónde vamos a llevar a Tapias? Porque si vamos hablando de decolonialidad, posfeminismo y tal y cual, me molaría mucho que hicieras algo con Tapias desde esta óptica. Ah, no, es para que aprendan las texturas y tal. Entonces dices, bueno, ¿quién está reproduciendo aquí? ¿Sabes? No sé. Al final creo que llevamos todos una mochila de reproducción que es... Angélica, que hay que problematizar, y claro, lo primero que haces es vaciamos la mochila y miremos qué llevemos ahí. Entonces, claro, ¿quién no hace trabajo autobiográfico en formación de profesorado? Creo que todo el mundo lo hacemos, ¿no? Autobiografía, reflexión crítica de por qué estoy enseñando esto, tal y cual. Pero claro, la transformación de los sujetos requiere más tiempo, y ya no digamos de las instituciones. Y entonces yo creo que ahí sí que hay que empezar igual a llamar a la puerta de las instituciones que toman decisiones acerca de cuáles son los programas de la formación de profesorado, no digamos ya llamar a la puerta de la definición del currículum. Hola. Tendríamos ahí, entonces, bueno, no sé, para mí ese estrabismo entre la estructura, que no es fácil cambiarla, y lo que sí que creo que está haciendo mucha gente en formación de profesorado, que es muy experimental en el sentido positivo del término, y no por experimentar a tontas y a locas, sino buscar otros modos, bueno, pues es vivir con ese estrabismo, viendo la posibilidad de gente que está haciendo otras cosas, pero sin perder de vista problemas como los que tú detectas. Yo creo que ahí también hay que hacer un poco de presión en nuestras instituciones, donde si formamos parte de programas de formación de profesorado, pues hablar en las juntas, poder tener debates, empezar a moverlo un poco, pero no será fácil, y no sé cómo lo lleva la gente que sí que está realmente metida en formación de profesorado aquí, que lo estoy haciendo más regularmente, que estaría guay verlo, el cómo lo llevan, pero sí. Y lo de la violencia, destacarlo me parece también pertinente, porque es cierto que la hemos experimentado y a veces la ejercemos sin querer, pero ahí está. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Mira, yo estaba pensando, o sea, me has hecho pensar cuando hablabas alrededor de las relaciones de las prácticas artísticas, las educativas y toda pues, esta relación entre agentes, y me preguntaba, según tú, ¿cómo podría ser sostenible un proyecto, o sea, una práctica artística que colaboran dentro de una institución educativa? Perdón. Porque pues en esto, como ya se ha comentado, hay la precarización de los trabajadores culturales o artistas. Ay. Lo que quería evitar. O sea, hay toda una precarización entre todos los agentes, tanto artistas, tanto el profesorado, que también están en un montón de proyectos y muchas veces no llegan entre reuniones y, bueno, y todo lo que se tiene que hacer para cumplir con estos objetivos, pero también esto, ¿no? Por parte de los artistas, como no se llega, ¿no? Muchas veces. Entonces, antes has hablado del programa de residencias, no sé si te refieres al programa. Sí. Vale, entonces era como, por un lado, qué bien que aún exista programa así, sí, pero ¿cómo? Exacto. Por el otro lado, ¿hasta qué punto esto es realmente sostenible para todo el ecosistema cultural que, bueno, de alguna manera está, del cual
se nutre también. Entonces, de alguna manera, cómo después de tantos años está vivos y qué ha cristalizado también, porque está cristalizando unas prácticas que al fin y al cabo, para sobrevivir, te tienen que agarrar de algo. Entonces, me preguntaba esto, ¿cómo pueden seguir siendo sostenibles? O si no es necesario interrumpir la relación, pero o sea, como esta paradoja en ¿está bien que se rompa o está bien que se sostiene? No sé. Claro, yo mencionaba en residencia como, no como síntoma, pero sí como un objeto de estudio interesante, porque creo que sus avatares y lo que le ocurre y lo que produce parece bastante sintomático de cómo se funciona, ¿no? Es una cosa que se consolida institucionalmente, que dura, que a la vez es una oportunidad para muchos artistas y también para mediadores, porque un cambio interesante que hizo en residencia fue descubrir que no basta con parachute, soltar en paracaídas un artista en un aula, ¿no? Plof, y que maravillosas cosas ocurrirán. Se dieron cuenta de que tenía que haber una figura de mediación, que también tenían que cuidar el después, ¿no? Porque a veces se iba el artista y el docente se quedaba diciendo, ¿y ahora qué haremos? Y dices, jolín, pues si el sentimiento que queda después de colaborar en residencia es que eres más incapaz que eras antes, pues creo que es un poco improductivo. Más bien tendrías que salir con una sensación de empoderamiento de, bien, ahora vamos a hacer esto. Y había profes que se quedaban, pero ahora que no está el artista. Y dices, pero si tú hiciste Bellas Artes, cariño. No sé, era una cosa extraña. Había un disempower rarísimo, ¿no? Que dices, pero ¿cómo puede ser? Entonces empezaron a cuidar también el después, pero igualmente hay paradojas. Entonces sí, efectivamente, a la vez que es una oportunidad, ya no solo digo de empleo, ¿no? Porque no hay solo ese oportunismo material, que por otro lado es súper legítimo. Yo creo que hay artistas que realmente tienen interés en trabajar en esto y de hecho en residencia te presentas. Entonces será también que quieres estar ahí. Entonces es una oportunidad para trabajar distinto, para las escuelas, para los mediadores, para los artistas, para todo el mundo, pero es verdad que pocos de estos tipos de iniciativas y proyectos lo hacen desde unas condiciones realmente sostenibles para la vida de las personas. Siempre tiene que ser solo una cosa más que hagas. Tienes que hacer otras 50 para poder vivir, ¿no? Entonces, claro que muchas de estas cosas se mantienen sobre la precariedad. Evidentemente, es que yo creo que tenemos un sector cultural que sin precariedad, o sea, si toda la gente que trabaja en precario en el sector cultural, póngaseme también educativo-cultural, dejara de trabajar en precario, se hunde. O sea, yo creo que nada funcionaría, nada, en ningún lugar. Entonces, eso es así. Y es cierto que hay veces que consigues vivir así, no sé cómo, hay gente que realmente es muy frugal y que consigue trabajar con... Y luego tampoco descartemos el tema del apoyo ajeno. Hay mucha gente que tiene las parejas con quien vives. Esto había un estudio interesantísimo de las condiciones de trabajo de los y las artistas, y un montón de artistas vivían porque tenían una pareja con un trabajo estable. Entonces, de eso vivían. Y ahora mismo hay un tipo de pareja, perdonad, pues que la broma se la hizo un colega y la tengo que hacer, igual que había el matrimonio de torero y folclórica, ahora mismo se tiende mucho al matrimonio entre trabajador cultural de base y funcionaria del enseñamiento. Es también muy frecuente. Profesora funcionaria y compañero que se dedica a vivir de la farándula educativa, artística. No lo digo, sí lo digo porque me hace gracia, pero con el sumo respeto de, pues claro, por eso podemos sobrevivir, porque tenemos familias, porque tenemos amigas, porque tenemos... Y las parejas nos sostienen a quien no puede. Entonces, lo digo porque las economías pasan por muchos lugares y no solo por el salario que tienes. Hay gente que no paga piso porque es de la abuela y de momento... O sea, se vive sí, realmente el sector cultural vive porque puede trapichear con un poquito de patrimonio y un poquito de amigos y amigas, pues tiro para adelante. Y luego también, como dijo una sabia amiga mía que trabajaba en Svalbard, dice, a veces no hay que hacer que las cosas continúen. Lo cual era una fórmula verbal un poco extraña, ¿no? Porque no decía a veces hay que acabar las cosas, decía, no, a veces no hay que hacer que las cosas continúen. Era en un momento en que ya dejaba la institución en plan, no, a veces seguir es hacer un juego que no hay que hacer y nos vamos a hacer otra cosa. Claro, no hay solución, pero claro, la reclamación es, por favor, dejad de pagar miserias, dejad de hacer trabajar a la gente. Pero a veces es lo único que la institución puede ofrecer. La institución también dice, entre nada y esto, prefiero ofrecer esto que nada. Y así vamos, ¿no? Viviendo en una paradoja. Y luego también sugiero lo siguiente, asociémonos. Hay asociaciones, hay colectivos que intentan luchar por condiciones de trabajo por lo menos más dignas y llevan mucho tiempo picando piedra. Sumémonos a estas organizaciones, porque está claro que en solitario la precariedad está asegurada. En colectivo seguirá existiendo, pero por lo menos
compartiremos análisis y compartiremos luchas y pensaremos más cabezas juntas cómo actuar colectivamente. Entonces yo creo que ante la precariedad interrumpir la soledad es importante, ¿no? Y como decía que el colectivo, politizar la tristeza, pues politizar la precariedad también sería relevante. No lo va a resolver, pero tenemos bastantes más números desde ahí que desde la soledad y de ir siendo, eres como una bola de pinball, ¿no? Que vas por la máquina hasta que te caes por el agujero. Entonces, varias cosas, ¿no? Que las instituciones dejen de precarizar, que nosotras nos organicemos y que a veces, si es necesario, interrumpamos. Es decir, no hay que hacer que esto ocurra. Y yo creo que hay algunas convocatorias que sistemáticamente no tenía que presentarse nadie, pero la precariedad obliga, y es así, y es durillo. Pues creo que ya estamos. Súper, sí, en punto. Sí. Muchas gracias, Aida. Gracias.